Hermanos, la gracia y la paz de nuestro amado Señor Jesucristo abunde en el corazón de cada uno de nuestros hermanos. Es una alegría poder siempre estar considerando con nuestros hermanos aspectos relacionados con la palabra del Señor que son tan necesarios en la vida de la iglesia y en cada corazón nuestro, hermanos. Recuerde que siempre instamos a nuestros hermanos a poder permanecer en su palabra y a poder permanecer en Jesucristo. Y una iglesia crece, es edificada y bien fundamentada cuando se predica la palabra del Señor, cuando se habla constantemente de lo que Pablo llamó el consejo de Dios. Entonces nosotros como cristianos que creemos en la Biblia debemos siempre perseverar en compartir la palabra, en compartir al Señor. Recuerde que hay una parábola, está en Mateo 24 terminando al lado de las 10 vírgenes y aparece nuevamente en Lucas 12, donde habla que el Señor dice de que hay siervos en la casa, fieles y prudentes, y que cuando los encuentre haciendo de cierta manera les va a dar un galardón. Y dice de qué manera los debe encontrar para darles el galardón, dando el alimento a su tiempo, ¿cierto? Y en ese Lucas dice dando el alimento a su tiempo y en Mateo dice dando la ración a su tiempo, o al revés. Entonces nosotros hemos visto que la palabra ración ahí es la palabra griega citometrión, que es una palabra compuesta, citos y metreo. Citos es trigo y metreo es medida, sumando entonces, traduciendo literalmente una medida de trigo. Entonces nosotros entendemos que somos responsables de cada uno de darnos una medida de trigo. ¿A qué se refiere el trigo? Bueno, recuerde que el trigo molido, pulverizado, hacemos pan, ¿cierto? Y el pan habla ¿de quién? Habla del mismo Señor Jesucristo. Entonces lo que tenemos que hacernos darnos nosotros es una medida de Cristo, ¿sí? Nosotros buscamos al Señor en nuestro secreto y lo que vayamos percibiendo, recibiendo, entendiendo del Señor, cuando nos juntamos, entonces nos vamos dando esa medida del Señor, ¿sí? Vamos a considerar un aspecto en 2 reuniones, que es un aspecto que nosotros como creyentes ya lo hemos leído muchísimas veces y tiene que ver con algo que el Señor Jesucristo dijo en el Sermón de la Montaña, ¿sí? Un aspecto muy importante que nosotros como creyentes debemos considerar un poco más. Vamos a leer primero 2 de Corintios capítulo 4 versículo 13 para que con este versículo nos podamos introducir en aquello que el Señor Jesús habló estando en el monte a los discípulos. Y leamos desde el versículo 17. El contexto, pues, sabemos nosotros que Pablo está hablando acerca de las luchas que ha tenido en su trabajo y en su servicio como apóstol. Hasta que llegamos al versículo 17, donde dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y el texto en el cual nos queremos entrar. Y no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Este versículo va a servir para introducirnos en el aspecto que nosotros queremos compartir el día de hoy. Nosotros tuvimos una impresión de compartir un aspecto de la palabra del Señor, pero cuando leímos el contexto, cuando percibimos la palabra, que fueron 5 palabras, se nos olvidaba bien cómo era el contexto, ¿sí? Y son aspectos de los cuales casi nosotros no hablamos porque no tenemos la carga en el corazón. Pero lo que vamos a compartir hoy tiene que ver con ese aspecto. Entonces, por causa de eso, vamos a considerarlo. Primero leímos este versículo donde el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Corintios que nosotros no miramos las cosas que se ven. ¿Cuáles son las cosas que se ven? Las terrenales. Todo lo que nosotros vemos son las cosas terrenales y Pablo, hablando acerca de obtener un peso de gloria en la eternidad, empieza diciéndole a la iglesia que no debemos poner la mira en estas cosas que son terrenales, sino las que no se ven, las que no se ven ahora,
porque después las vamos a ver, ¿cierto? No se ven por ahora, después las vamos a conocer. Pues las cosas que se ven son ¿qué? Temporales. Quiero llamar la atención a esta palabra, hermanos. La palabra griega proskairos, una palabra compuesta. Pros es una preposición que significa hacia, para, y kairos es la palabra que regularmente en el griego se traduce por tiempo. Pero en griego mínimo existen dos palabras para tiempo, que es la palabra cronos, la hemos escuchado, y la palabra kairos, que es la que estamos considerando acá. La palabra cronos habla de un tiempo definido, un tiempo, año, día, mes. La palabra kairos no. La palabra kairos hace referencia al sazón, al momento, ¿sí? Entonces, aquí la palabra traducida literalmente significa, pues las cosas que se ven son para la ocasión. Más o menos traduce así, literalmente. Son para el momento, ¿cierto? Entonces, el Señor nos llama la atención a que nosotros como hijos de Dios y parte del cuerpo de Cristo, coloquemos nuestro corazón en las cosas que aún nosotros no vemos, ¿sí? Que coloquemos la mirada y el corazón en las cosas que no se ven. ¿Por qué? Porque las cosas que estamos viendo nosotros son para el momento, ¿sí? Tendrán su tiempo, tendrán su uso y después acabarán. Porque en la eternidad esas cosas que nosotros vemos acá no continuarán, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos puesto el corazón en algo temporario, ¿cierto? Cuando se acabe la eternidad no lo vamos a seguir disfrutando. ¿Sí me entiendes? Y va a haber pérdida para nosotros y detrimento en ese aspecto, como lo hubo en el caso de la mujer de Lot, que después lo vamos a mirar. Entonces empezamos diciendo eso, que el Señor nos manda a poner la mira, nuestra mirada, en las cosas que aún no vemos, pero que sabemos que vienen por medio de la palabra. Tenemos unas promesas claras, definidas por la palabra, que las creemos por fe, ¿cierto? Esas cosas que aún no vemos, pero que creemos por fe, son las cosas que se vienen, las cosas que son de carácter eterno. Y lo más próximo es el milenio para la iglesia. ¿Listo? Entonces, teniendo ese texto como base, entonces vamos a considerar Mateo 6 y vamos a leerlo desde el versículo 19 al 21. El contexto, el Señor en el capítulo 5 dice que sube al monte y da algo que se ha conocido como la constitución del reino, donde da mandamientos, donde da dirección espiritual a la iglesia, ¿cierto? Y empieza a mostrar en ese capítulo 5 en adelante cómo debe ser el hombre y la mujer de Dios, cuáles son las características de los hijos del reino. Y el Señor en el capítulo 5 empieza a hablar, estando en el monte, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8, todo sucede en la montaña. ¿Por qué? Porque en el capítulo 8 dice, cuando descendió Jesús del monte, ¿sí? Entonces, entendemos que todo lo del capítulo 5 al 8 se dijo estando en la montaña con sus discípulos. Quiero llamar la atención, que fue la percepción que tuvimos, al capítulo 6, versículo 19. Vamos a leerlo primero, del 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Cuando nosotros examinamos lo que el Señor Jesucristo habló, muchas de esas cosas tenían que ver con lo que enseñaban los fariseos a los judíos en ese primer siglo. Por ejemplo, el Señor Jesús dijo, habéis oído que fue dicho, ¿recuerda? Por ejemplo, en el caso de que dice, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo.
¿Recuerdan ese aspecto cuando el Señor Jesús lo dijo? Cuando el Señor dice, habéis oído que fue dicho, eso era lo que el pueblo escuchó de los fariseos y escribas. ¿Sí? Porque la ley solamente tenía la mitad de ese versículo. ¿Cuál? Amarás a tu prójimo como a sí mismo. Pero la ley no decía, aborrecerás a tu enemigo. La ley decía que había que amar al enemigo, ¿cierto? Entonces muchas de las cosas que Cristo habló era porque se enfrentaba con los fariseos, porque ellos habían deformado la ley, le habían dado un significado diferente y le habían añadido, ¿cierto? Aquí no es la excepción. Aquí cuando el Señor Jesús habla esta parábola, esto es como una metáfora, habla a los discípulos, hace lo mismo. Primero, se enfrenta a la maquinaria religiosa de su momento, que eran los fariseos y los saduceos. Pero al mismo tiempo, también eso que él decía a los fariseos, mostrándoles que estaban equivocados, al mismo tiempo enseñaba a la iglesia, ¿cierto? Entonces, una de las cosas es que el Señor acá se habla acerca de, primeramente, de los aspectos materiales, ¿sí? Los aspectos económicos, pero también habla de una realidad que es espiritual. Entonces, aquí el Señor Jesucristo no está hablando solamente del aspecto material, del dinero, porque si no hubiera dicho, no os hagáis tesoros de dinero en los cielos, sino no os hagáis tesoros, ¿cierto? Entonces, vamos a leer Francisco La Cueva, que tiene unos aspectos bien importantes en su traducción, que nos va a mostrar algunos aspectos que Reina y Valera 60 no nos lo muestra. 19. En realidad no dice no os hagáis tesoros. El texto griego dice no atesoréis tesoros. Y esa es una manera de, en el Nuevo Testamento, los escritores hablar. Es una especie de redundancia. No atesoréis tesoros, para vosotros tesoros, sobre la tierra. Aquí dice en Reina y Valera 60, pero la palabra griega es epi, sobre la tierra, donde la polilla y herrumbe hace desaparecer. Es naturalmente que es una clara diferencia, porque en Reina y Valera 60 dice el orín corrompe, y aquí dice herrumbe hace desaparecer, y donde ladrones perforan, allá dicen minan, ¿cierto? Perforan y roban, ¿sí? Entonces, aquí hay varias diferencias en la traducción literal del texto. Atesorad más bien para vosotros tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni herrumbe hace desaparecer, y donde los ladrones no perforan ni roban, porque donde está el tesoro de ti, allí también estará tu corazón. Aquí hay varias enseñanzas para cada uno de nosotros como creyentes, ¿cierto? Es normal que el Señor Jesucristo en ese tiempo utilice siempre ese método de enseñanza por contraste. No hagas tesoros en la tierra porque, y explica, haga tesoro más bien en el cielo porque, ¿cierto? Entonces aquí vemos que el Señor estaba atacando la conducta hipócrita de los fariseos de su momento, ¿cierto? Ellos, mediante un acto piadoso, procuraban enriquecerse con bienes temporales y con bienes materiales. Vamos a sumar la palabra. Vamos a ir a Mateo 23, versículo 14. Los fariseos utilizaban la misma Biblia para mostrar que una persona que era bendecida materialmente era una persona que era justa delante de Dios. ¿Por qué? Porque en Deuteronomio 28, del 1 al 8, muestra efectivamente una prosperidad para el que guardaba la ley, ¿cierto? Recuerda que ahí habla de las bendiciones y habla de las maldiciones. Y del 1 al 8 habla de las bendiciones económicas. Bendito será tu amasa de amasar, bendito será tu canasta, bendito el vientre de tus bueyes, sucesivamente, ¿cierto? Entonces los fariseos utilizaban esos textos para decir que la persona que era bendecida económicamente era porque era una persona justa delante de Dios. Entonces ellos utilizaban estos textos, los fariseos, para enriquecerse ellos mismos, ¿cierto?
Entonces habían planeado un sistema religioso para enriquecerse, vendían el servicio religioso, haciendo oración en las casas de las viudas y cobrando por ello. Vamos a leerlo. Mateo 23, 14. 23, 14. Dice: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto haced largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Alguien me dirá: hermano, pero ese texto no aparece en los manuscritos más antiguos. Claro que sí, pero es tomado de Marcos 12:40 y de Lucas 27, que después lo pueden leer. Entonces, ¿qué hacían los fariseos con este aspecto? Cobraban por su servicio, aparentaban piedad, que eran piadosos delante del pueblo por la manera en cómo se vestía, porque hacían largas oraciones para ser vistos de todo mundo, y le cobraban a las viudas cuando tenían que darle a las viudas, ¿cierto? Entonces ellos estaban utilizando el evangelio, la palabra de Dios en ese momento, el Antiguo Testamento, la Tanaj, como fuente de ganancia, ¿cierto? Entonces el Señor Jesucristo le dice a los fariseos y a la iglesia: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde los ladrones, ¿qué dice? Minan y hurtan. ¿Listo? Entonces vamos a mirar las razones que da el Señor Jesucristo para que nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, no hagamos tesoros en la tierra, sino que hagamos tesoros en otro lugar, ¿cierto? Nosotros estamos acostumbrados a un estilo de vida, porque es lo que hemos heredado de nuestros padres y es lo que nosotros hemos visto. Pero cuando nosotros nos volvemos a Cristo y nos volvemos a su palabra, el Señor nos empieza a mostrar una manera diferente de vivir. ¿Cómo debe vivir un hijo del reino de los cielos? ¿Cierto? Y empieza diciéndonos el Señor. Primero nos dice: no hagan tesoros en la tierra. Después nos va a decir por qué. Nos da varias explicaciones por las cuales no debemos hacer tesoros en la tierra. Primero, ¿por qué? Porque la polilla y el orín, ¿qué hacen? Corrompen. Y donde los ladrones minan y hurtan. Aquí el Señor utiliza lo que se consideraba riquezas en su momento y en el tiempo del Medio Oriente antiguo. Para nosotros riqueza era muy diferente que para las riquezas en el Antiguo Oriente. Por ejemplo, en ese tiempo las riquezas se medían por el oro también, por los ganados, por los siervos y por los vestidos. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes recuerdan cuando vino Naamán el sirio, que fue sanado por Eliseo, y él traía regalos que para ellos eran muy costosos, y uno de ellos eran ¿qué? Vestidos, que fue por eso que le dio lepra a Giseí, ¿cierto? Entonces, y lo mismo también dice Job. Job también habla acerca de la acumulación de riqueza, pero hablando del oro y de los vestidos. Entonces el Señor habla de ese tipo de riquezas, ¿cierto? Naturalmente que en nuestro tiempo es completamente diferente, pero también es aplicable el mismo principio, ¿cierto? Entonces, aquí hay varios aspectos a considerar. Voy a leerlo de acá porque es que me parece que es muy interesante lo que presenta el interlineal. Mira. 6:19, ¿cierto? Dice: no atesoréis para vosotros tesoros sobre la tierra, donde la polilla y el herrumbe hace desaparecer, ¿cierto? Entonces aquí hay dos aspectos. El primer aspecto con el cual el Señor Jesucristo nos enseña por qué no debemos atesorar acá es porque la polilla hace desaparecer. ¿Qué tiene que ver la polilla? Tiene que ver con la vestidura. Vamos a mirarlo en Isaías, en el Antiguo Testamento, 51. Sí, porque ¿cómo va a afectar la polilla a un metal? No, entonces la polilla hace referencia a la vestidura. Isaías 51, versículo, leámoslo desde el 8. Entonces, ¿qué hace la polilla? Deposita los huevos, después nacen sus larvas
en los tejidos de las telas y después ¿qué pasa? Se la alimentan de la misma tela. ¿Sí me entiende? Entonces por eso el texto dice, la polilla hace desaparecer. Entonces si tenemos riquezas en vestidos y si hay polillas, al cabo de un tiempo se acabó. Por eso empezamos hablando en Corintios. Las cosas que se ven, las terrenales, son proscairos. Tienen para un momento, no más. Que el Señor nos ayude que con esta palabra levantemos la mirada al cielo y empecemos nosotros a considerar más seriamente las cosas que son eternas, hermano. 51:8. Porque como a vestidura los comerá polilla, como a lana los comerá gusanos. Pero mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación por los siglos de los siglos. Aquí está el mismo principio que enseña Jesucristo. Temporalidad con eternidad. El vestido se lo come la polilla, pero mi palabra ¿qué? Y mi consejo permanecerá para siempre. Mire, hermano, yo sé que nosotros estamos muy dados a lo que ven nuestros ojos. Somos muy sensitivos. Pero hermano, nosotros vamos a tener que estar delante del Señor algún día, tarde o temprano. Y vamos a empezar a conocer la eternidad. Y ahí, cuando estemos delante del Señor, vamos a mirar si valió la pena atesorar acá o atesorar para la eternidad. Es en ese momento, hermano, lastimosamente, donde muchos de nosotros, delante del Señor, va a querer una segunda oportunidad. Si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera seguido el testimonio de la palabra, si yo hubiera atesorado no para la tierra, sino para la eternidad, ¿sí? Entonces, aquí es el asunto de la polilla. Santiago, Jacobo, en el Nuevo Testamento, Santiago, Jacobo 5, habla de los dos aspectos, tanto de la polilla como del orín o el herrumbe. Santiago 5, versículo 1, leámoslo. Santiago 5:1. Vamos ahora ricos, porque está en signo de admiración, y orad y aullad por miserias que os vendrán. ¿A quién? A los ricos. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polillas. El mismo lenguaje. Vuestro oro y vuestra plata están ¿qué? Enmohecido. A eso se refiere Mateo cuando habla del orín o el herrumbe. El herrumbe es más o menos la mohosidad que se tienen los metales, ¿cierto? Y empiezan a carcomerse. Vuestro oro y vuestra plata están enmohecidos y su moho testificará contra ellos y devorará todas vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoro, ¿para cuándo? Para los días postreros. ¿Saben qué estamos haciendo cuando estamos atesorando para acá y no pensamos en la eternidad? Estamos atesorando ira para el día de la ira, aunque naturalmente aplica primeramente a los inconversos, ¿cierto? Pero aquí el Señor nos está mostrando la temporalidad de las cosas que se ven, incluso nosotros, hablando de nuestro cuerpo. ¿Cuánto puede vivir nuestro cuerpo? 80, 90, 100 años, los más robustos 120, pero después de eso, al polvo volveremos, ¿cierto que sí? Entonces el Señor nos llama la atención para prestar atención, para que tenga peso en nuestro corazón las cosas que no se ven. Hermano, ¿cómo puede tener valor para mí las cosas que no se ven? Hay algo bien bonito que el Señor nos dio, se llama la fe. La fe hace que apreciemos y palpemos y toquemos las cosas que no se ven como si fueran reales. ¿Usted me entiende? Entonces, nos llama la atención acá estos dos aspectos. El Señor nos dice entonces que no atesoremos para acá porque la polilla va a comerse lo que tengamos y lo va a hacer desaparecer, y los materiales, el oro, la plata, las cosas preciosas se van a enmohecer. Volvamos acá. Donde la polilla y el herrumbe hacen desaparecer. Entonces tenemos acá las tres razones del Señor por las cuales nosotros no debemos atesorar para acá. ¿Por qué? Uno, porque el ponín y la orilla van a hacer desaparecer las cosas que tenemos. Dos,
los tesoros pueden ser robados. ¿Se me entiendes? ¿Sí ve la segunda parte? Los tesoros pueden ser robados, donde dice, y donde ladrones perforan y roban, ¿sí? ¿Por qué habla de esa manera de perforar? Bueno, en ese tiempo las casas eran de barro cocido, y entonces si alguien tenía dinero, piedras, oro, se perforaba la casa y se entraba, o si estaba en tierra, también se perforaba la tierra, ¿cierto? Y por último, pues, se desaparecen. La polilla y el herrumbe acaba con todo, los ladrones se lo roban y todo lo que pensamos tener se desaparece. Ahora, hermanos, el contexto de Mateo 6 que estamos leyendo nosotros es un contexto bien amplio que empieza desde el versículo 19 hasta el versículo 34. Y de lo mismo se habla en Lucas, donde el Señor habla lo mismo en Lucas 12 del 32 en adelante. Entonces, esas son las razones que el Señor empieza a darnos para que nosotros no atesoremos cosas acá en la tierra. Ojo, entonces no trabajo, entonces no compro y entonces no vendo. Nosotros estamos diciendo, mire lo que estamos diciendo. El Señor dice que en lo que nosotros hagamos no esté puesto nuestro corazón. ¿Se me entiende? Aquí el Señor no está diciendo que no se pueden tener riquezas. Él mismo da riquezas. Abraham no era un hombre extremadamente rico, mucho, pero el corazón de Abraham no estaba ahí. Si él tenía y no tenía, daba lo mismo, porque su corazón estaba en otro lado. Él buscaba la ciudad celestial. ¿Se me entiendes? Entonces, el Señor mismo dirigirá nuestros corazones. Entonces, acabamos de leer en Santiago otro aspecto que el Señor nos da para no atesorar acá en la tierra. ¿Por qué? Porque la polilla come, el orín corroe, ¿cierto? Porque los ladrones roban, perforan y roban, y todo lo que pensamos tener va a desaparecer. ¿Sí? Cuando nos muramos, nada por lo cual hemos trabajado, por lo cual nos hemos esforzado, se va a ir con nosotros, hermano. Todo se va a quedar acá, ¿cierto? Podemos hacer lo que estamos haciendo, estudiar, trabajar, todo lo necesario, pero entendamos, todo se va a quedar acá, nada se va a ir con nosotros. ¿Sí me entiendes? Ahora, cuando nosotros buscamos atesorar cosas acá en la tierra, Job nos escribió ya de antiguo cuál era el corazón y la intención de aquellas personas que buscan hacer eso y qué le estamos diciendo nosotros a Dios cuando estamos haciendo eso. Vamos a ir a Job, capítulo 31, antes de los Salmos. Job 31. Job 31, versículo, veámoslo desde el 24. Cuando nosotros colocamos la confianza en lo terrenal, estamos negando a Dios y estamos negando la fe. Porque la particularidad de la fe, ¿cuál es? Le da sustancia a lo que no se ve. ¿Te me entiendes? Job 31, 24. Si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú. Si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho. Verso 28. Esto también sería maldad juzgada porque habría negado al Dios soberano. Ustedes recuerdan los descendientes de Caín. Y si se reconocen por las tres cosas que hicieron. 1, criaron ganado. 2, hicieron instrumentos musicales. 3, hicieron armas de guerra. Hacer estas cosas en sí no son malas, ¿no? ¿Es bueno criar ganado? Pues claro, sí, es bueno criar ganado. ¿Es bueno hacer instrumentos musicales para el deleite? Claro que sí. ¿Es bueno hacer armas para la autodefensa? Claro que sí. Pero ¿sabe cuándo es el problema? Cuando la confianza está puesta en eso. Cuando cree que el sustento viene exclusivamente de lo que cría y su ganado. Cuando el deleite
viene solamente de las arpas y cuando la protección viene solamente de lo que ellos mismos se hacen para proteger, ¿cierto? Autosustento, autoprotección y autodeleite. El problema no está en hacerlas, el problema es nuestro corazón hacia ello. Entonces, aquí Job nos está diciendo que cuando nosotros hacemos eso, estamos negando la fe, estamos negando a Dios, porque lo que nosotros tenemos proviene de su mano. ¿Qué tenemos que no hayamos recibido? ¿Tienes un buen trabajo? Gracias a Dios. ¿Eres muy inteligente? Gracias a Dios. Proviene de Dios. ¿Tienes una buena familia? Gracias a Dios. Proviene de Él. ¿Te va muy bien en los negocios? Gracias a Dios. Proviene de Él. Entonces, al decir nosotros que todo lo que tenemos procede de nosotros, estamos negando a Dios. ¿Sí me entiendes? Estamos negando a Dios. Entonces, esto es bien claro lo que dice Job. Entonces, aparte de lo que nos dice el Señor sumando la palabra, al hacer tesoros acá en la tierra, estamos diciendo que nuestra confianza no está en Dios. Que yo estoy haciendo eso que estoy haciendo acá porque no necesito de Dios, sino de eso que veo, que es temporal, que se acabará pronto. Volvemos a decirlo, tenemos que hacer lo que estamos haciendo. Si estamos estudiando, sigamos estudiando. Si estamos trabajando, sigamos trabajando. ¿Sí me entiendes? Pero recuerde que la confianza no está en eso. Eso es efímero, eso se acaba. En cualquier momento se acaba el trabajo, en cualquier momento se acaba todas estas cosas. ¿Sí me entiendes? Tenemos que vivir nuestra vida de acuerdo a lo que el Señor ha establecido por la palabra. Y miremos otro aspecto en 1 Timoteo 6, 9. Naturalmente que uno de los aspectos que Jesús está atacando es el amor por las cosas terrenales, el amor por el dinero, porque es el contexto que estaba sucediendo con los fariseos. 1 Timoteo 6, 9. Entonces mire que el Señor las cosas que nos habla a nosotros, nos las habla por nuestro bienestar. No porque el Señor no quiera que nosotros no tengamos, no porque el Señor no quiera que nosotros no disfrutemos, sino que el Señor mismo nos está guardando. En esto que acabamos de leer en Mateo 6 está el aspecto negativo de lo que produce hacer tesoros en la tierra, y eso es lo que estamos viendo hoy. Pero en la segunda reunión vamos a ver el aspecto positivo de hacer tesoros en los cielos, ¿sí? Es más beneficioso para nosotros hacer tesoros en los cielos. Hacer tesoros en la tierra no es beneficioso para nosotros. Nos alejan del Señor, quitan nuestra mirada del Señor y nos llevan a mirar, en vez de poner la mirada en los cielos, la colocamos en la tierra como los sacerdotes jorobados, que no pueden mirar para otro lugar por su joroba. ¿Sí me entienden? 1 Timoteo 6, 9. Porque los que quieren enriquecerse, raíz de todos los males, Dios puede dar dinero. Si tienes un corazón capacitado para recibírtelo, Dios te da hasta el baloto, ¿sí? Pero si no, si sabe que se va a hacer un daño, no te lo da, de acuerdo a la capacidad, ¿cierto? Pero porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Mire lo que nos dice entonces el apóstol Pablo, sumando a lo que dice Jesucristo. El Señor nos dice, no hagan tesoros en la tierra, porque es que la polilla y el orín pues le va a acabar con todo, los ladrones se lo van a robar, perforan y por último todo va a desaparecer. Pero Pablo complementa lo que dice el Señor. ¿Por qué no quiere que nos enriquezcamos acá en esta vida? ¿Cierto? Porque el querer enriquecerse muestra que en nuestro interior hay un pequeño amor hacia el dinero. ¿Usted me entiende? Y desde ahí, desde ese pequeño amor al dinero,
empiezan a gestarse muchas cosas. Y eso es la raíz de muchísimos males. El amor al dinero, el amor a enriquecerse, el amor a obtener solo cosas materiales. ¿Se me entiende? Y empiezan a perjudicar a las personas. Mire todo lo que sucede. Tentación, codicias, se hunden en daños, hunden a los hombres en destrucción. Hermano, Dios es sabio. Dios es sabio y nos quiere librar de todo esto, de que caigamos en estas cosas. ¿Se me entiendes? Ahora, lo mismo dice Proverbios, atrás, Coelet. Proverbios 28. Hermano, entonces no puedo tener propiedades, no puedo tener. Hermano, si el Señor te da, recíbelas. ¿Sí me entiende? Pero lo que estamos insistiendo es que nuestro corazón no esté en eso. ¿Sí me entiendes? Proverbios 28, versículo 20. Amén, ¿lo tenemos? El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que apresura a enriquecerse no será sin culpa. Quiero contarle una experiencia que escuchamos nosotros de una joven que estudiaba en la universidad. Su papá tenía muchísimo dinero, tenía su carro para ir a la universidad, todas las comodidades que se necesitaban para un estudiante universitario. Y resulta que la muchacha tenía el corazón puesta en eso. Y hubo una crisis económica, su familia cayó a la quiebra. La muchacha entró en depresión, no podía ir a la universidad, no podía dejar verse con los amigos porque su situación económica había cambiado completamente. ¿Sí me entiendes? Si nosotros aprendemos a vivir y a contentarnos con lo que tenemos, vamos entonces a conocer el principio de la Escritura de lo que nos enseñó Pablo. Sé contentarme cualquiera fuese mi situación. He aprendido a tener mucha abundancia, pero también he aprendido a tener mucha escasez. Cualquiera que fuese mi situación, he aprendido del Señor a sortear las situaciones. Entonces, mire una de las cosas que el Señor nos está librando a nosotros. ¿Se me entiende? De no colocar nuestra mirada y nuestro corazón en las cosas que son temporarias. ¿Sí me entiendes? Y terminemos entonces con un ejemplo. Recuerde, estamos hablando del vestido, estamos hablando de los metales preciosos como el oro y la plata, de los cuales si colocamos nuestra confianza en él, sumándolo con 1 Timoteo 6, vamos a hundirnos en muchas cosas que Dios no quiere que el hombre esté participando de ellas. ¿Sí? Entonces vamos a tomar como ejemplo una persona del Antiguo Testamento. Vamos a ir a Josué capítulo 6, versículo. Vamos a Josué capítulo 6. Vamos a leer salteado porque es muy largo el contexto. Contexto. Le había aparecido el príncipe del ejército de Yahvé a Josué y le había dicho cómo iba a tomar a Jericó. ¿Recuerdan el texto bíblico? Tenía que darle 7 vueltas cada día con un chofar y el último día 7 vueltas con un chofar y cae la muralla de Jericó, ¿cierto? Cuando entran a Jericó, el Señor le da unos mandamientos bien establecidos a Josué para todo Israel. Vamos a leerlo en el verso 17. Y será la ciudad anatema Yahvé con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuando escondió a los mensajeros. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Jericó había sido dada a la maldición. Anatema es maldición. Nadie podía tomar nada del anatema y la ciudad no se podía volver a reedificar, ¿cierto? Más adelante vemos nosotros que uno de los reyes de Israel la edificó, pero tuvo que morir su primogénito por causa de la profecía.
Bueno, ese es el contexto. Capítulo 7, hay un subtítulo para los que tienen Reina y Valera. El pecado de Acán. ¿Listo? Entonces leamos desde el versículo 10. Bueno, Josué, después de esa victoria, iba a tomar otra ciudad. Fueron a tomar la ciudad y resulta que los de la ciudad los vencieron. Y José le dice, Señor, pero tú nos dijiste que nos ibas a dar todo, lo que pisara la planta de nuestro pie iba a ser nuestro. ¿Qué pasó que nos vencieron ellos siendo tan poquitos? Entonces el Señor le dice, pasó algo en la asamblea. Pasó algo en la asamblea. 10. Y dijo Yahvé, y Yahvé dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, de lo maldito, de lo consagrado a maldición, y hasta han hurtado y han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a hacer la espalda, por cuanto han venido a hacer anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Recuerde que Israel en el desierto es una figura de lo que es la iglesia, la asamblea. Esta es la razón por que muchas veces nosotros no maduramos y no vencemos, hermano. Porque hay cosas guardadas aún en nuestro corazón que a Dios no le desagradan, que a Dios no le agradan. ¿Se me entiende? Claro, y eso no nos deja vencer nada. ¿Entiendes? 13. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Yahvé, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y a la tribu que Yahvé tomare se acercará por sus familias, y a la familia que Yahvé tomare se acercará por sus casas, y la casa que Yahvé tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema, ¿será qué? La textual dice en la hoguera. O sea, era fuerte encontrarse pecado y anatema en Israel. Y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Yahvé y ha cometido maldad en Israel. José pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomado la tribu de Judá, y haciendo acercar la tribu de Judá fue tomada la familia de los de Sera, y haciendo luego acercar la familia de los de Sera por varones fue tomado Zabdi. Y hizo acercar por su casa a los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdi, hijo de Será, de la tribu de Judá. Nada se puede esconder ante los ojos del Señor, hermano. Nada. Cuando hay pecado en la asamblea, el pecado mismo se va a hacer visible. ¿Qué era la lepra? La lepra en Israel era la manifestación del pecado. ¿Por qué brota la lepra? Porque hay algo en el interior. Y tarde o temprano se va a ver la lepra. No se puede ocultar. De Dios no se puede ocultar nada, hermano. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Yahvé, el Elohim de Israel, y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Acán respondió a Josué diciendo: después de que ya se vio descubierto, el Señor lo descubrió, verdaderamente yo he pecado contra Yahvé, el Dios de Israel, y así he hecho. Entonces mire qué fue lo que pasó. Por eso el Señor nos pide que no acumulemos tesoros en la tierra. Quiere evitarnos muchos sufrimientos, muchas disciplinas. Quiere llevarnos a que levantemos nuestra cara y miremos al cielo. Quiere llevarnos a que hagamos una cuenta de banco en los cielos, que cada vez pueda echársele más y que vayamos a reclamarla cuando entremos a la eternidad. Es un asunto serio, esa es la que produce, hermano. Porque cualquier otra cuenta aquí en la tierra, bueno, sí, puedes tener muchas casas, muchas propiedades, pero hermano, volvemos a decirlo, cuando nos muramos, ¿qué va a pasar? Se paró la producción.
En cambio, cuando tenemos una cuenta en los cielos, vamos llenando y esa cuenta no se va a acabar. Esa cuenta es una cuenta eterna, hermanos. De eso hablaremos en la próxima reunión. Y Acán, mire lo que dijo Acán. Y el camino de Acán es muy parecido al camino de Eva. ¿Recuerda que vimos el camino de Sansón? ¿Cómo era parecido al camino de Eva? Pues vi, otra vez, como Eva, vi que el árbol era bueno, y la palabra verbo raíz en el hebreo es la misma, raá, ver. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, un manto de Sinar, ¿sí? Porque eso era riqueza en su momento. Vestido que la polilla va a comer, hermano. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo acá? Tratar de atesorar riquezas para esta tierra. Vi un manto babilónico muy bueno, o sea, eso es como lo define Acán, que era muy bueno, ¿sí? Y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos. ¿Qué es eso? El herrumbe, lo que la polilla daña, que después se desaparece. Lo cual, ¿qué? Dice el texto. Lo cual codicié. Y eso me recuerda el texto que acabamos de leer. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Eso es lo que nos quiere librar el Señor, hermanos. No es un asunto porque Dios no quiera, es un asunto que Dios quiere guardarnos a nosotros. Es como cuando nosotros con nuestros hijos: papá, quiero ir a tal lugar, pero nosotros sabemos que ese lugar no es conveniente para él. Papá, quiero estar con tal amigo. Nosotros sabemos que ese amigo no es conveniente. Ellos piensan que es que nosotros no queremos. No es porque nosotros no queramos, es porque sabemos que va a ser un daño para ellos y estamos guardándolos de ese daño, hermanos. Así piensa Dios. ¿Por qué lo entendemos? Porque así pensamos nosotros como padres también. Lo cual codicié, ¿y qué pasó? La tomó, lo mismo que Eva, vio y tomó del árbol. Muy parecido. Y aquí está escondido bajo mi tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Tenía consigo lo que había codiciado y lo que estaba tratando de atesorar. Aquí se cumple la palabra que acabamos de leer. Hombres que se hunden en la destrucción y en los engaños, hermano. ¿Por qué? Porque hubo un juicio terrible contra Acán. El Señor dijo que el que lo encontrara iba a ser quemado. Sí, terminémoslo de leer. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ella. Y tomando en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Yahvé. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera. ¿Qué más tomaron? El dinero que tomó, el oro y la plata. ¿Y qué más tomó? El manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron al valle de Acor. Y Josué le dijo: ¿por qué nos ha turbado? La palabra hebrea para turbar es acar, parecida a Acán, el que turba a Israel. Túrbete Yahvé este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron en la hoguera, dice la Biblia textual, después de apedrearlos. Naturalmente que estamos en la economía neotestamentaria, pero estamos viendo lo desagradable que es a los ojos de Dios atesorar para la tierra. Ese ejemplo nos muestra a nosotros lo desagradable que es atesorar para esta tierra. Acán fue juzgado con todo y su manto babilónico y con todo y su dinero. Tu dinero perezca contigo, como se le dijo a Simón. ¿Sí me entiende? O sea que no le sirvió de nada.
desapareció, como desapareció él mismo, ¿cierto? Entonces mire que el Señor lo que está haciendo es guardándonos. Primero le dice, no hagáis tesoros en la tierra, primero atacando a los fariseos que estaban cobrando por todos sus servicios de piedad, ¿cierto? Y tratando de enriquecerse a costilla de los hermanos, pero entonces nos dicen, ¿por qué no haces tesoros acá? Por esto y por esto. Más bien, haga tesoro en otro lugar, que es lo que vamos en la segunda reunión, donde la polilla no puede hacer nada, donde el moho no puede herrumber, donde el ladrón no se puede meter para perforar y robar. ¿Sí? Hermano, el Señor es sabio, mucho más sabio que nosotros. Creámosle al Señor, hermano. Amén. Entonces, no atesoremos tesoros en la tierra. ¿Sí? Volvemos a repetirlo. Con esto no estamos diciendo, no que trabajemos, no que no vivamos nuestra vida. No, lo que estamos haciendo tenemos que hacerlo. Si estudias, estudia. Si te preparas, prepárate. Si trabajas, trabaja. Si el Señor te da, gloria al Señor. Pero ahí no puede estar tu corazón. Tu corazón tiene que estar en otro lugar. Tu corazón tiene que estar en el cielo. Ahí. ¿Por qué? Porque ahí lo termina diciendo el texto que vamos a ver en la otra reunión. Donde está tu corazón, allí vas a estar. Donde está tu corazón, allí estará tu tesoro, hermano. Amén. Amén, hermanos. Vamos a orar al Señor y vamos a mutualizar el tema, hermanos.